Buenas tardes, colegas. Bienvenidos al primer Data Acción, el webinar del proyecto regional de Infosegura. Es un placer compartir con ustedes estas nuevas herramientas que hemos venido desarrollando con el proyecto regional Infosegura. Mi nombre es Jairo Cuña, yo soy el líder del equipo de Gobernabilidad y Paz en el Centro Regional para América Latina y el Caribe del PNUD. Queremos iniciar dándole las gracias a todos por su participación. Los videos que acaban de presenciar son videos producto del trabajo del proyecto. Quisiera darle la bienvenida a nuestros colegas de USAID y de las oficinas de país que nos acompañan en este importante ejercicio de fortalecer el desarrollo de las políticas públicas basadas en evidencia en todos los temas que tienen que ver con seguridad ciudadana. Quisiéramos desde el inicio, por supuesto, como siempre, agradecer a nuestros colegas de USAID por acompañarnos también en este webinar y por las diferentes contrapartes en los diferentes países que nos acompañan. El día de hoy vamos a resaltar las experiencias de Costa Rica y Guatemala en estos 3 meses. Como todos ustedes saben, Infosegura es parte de la respuesta regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a la crisis del COVID-19 por medio del análisis de la situación de seguridad ciudadana en este contexto. La pandemia nos ha puesto una pausa en los procesos de desarrollo socioeconómico, pero no necesariamente significa que se ha puesto en pausa los temas de seguridad ciudadana o de los niveles de homicidios. Vamos a discutirlo ahora con este primer webinario. Y también el proyecto Infosegura tiene expertise en el desarrollo de herramientas digitales y el procesamiento de información para la focalización de acciones y políticas públicas, ya sea a nivel geográfico como a nivel sociodemográfico. También nos mantendremos aportando evidencia como insumos para la respuesta estratégica de estas políticas. Yo nada más quiero, porque no quiero monopolizar la discusión, quiero darle 2 estadísticas que me han llamado muchísimo la atención del análisis que ha hecho Infosegura, de la información que ha venido recopilando con nuestras contrapartes nacionales. Y es que, bueno, en todo este contexto de noticias un poco agobiantes, se ha notado una disminución regional de los homicidios. Tenemos una disminución real de 744 víctimas menos en Centroamérica. Eso me parece que es una noticia positiva. Ahora, tenemos que entender a qué se debe esta reducción, porque también vemos que a pesar de la reducción a nivel regional, hay 2 países, Belice y Costa Rica, que registran un ligero aumento. En el caso de Belice hay 6 víctimas más y en el caso de Costa Rica 9 con relación al mismo periodo el año anterior. Y también a partir de marzo, la reducción a nivel regional fue más pronunciada, iniciado con las medidas de confinamiento, las políticas de cuarentena y de quédate en casa. ¿Qué significa eso en términos de seguridad ciudadana? ¿Realmente es una reducción sostenible o estamos ante la presencia de una transformación, de una mutación de los procesos de seguridad ciudadana y violencia? Y eso es precisamente el tipo de análisis y de información que proyectos como Infosegura nos permiten entender y nos permiten poner a disposición de los tomadores de decisión pública en materia de seguridad ciudadana en toda la región. Finalmente, un agradecimiento a todas las oficinas de país que nos están acompañando en esta presentación, a los puntos focales de Infosegura que han trabajado desde su casa, también en cumplimiento a las medidas de cuarentena y no han cesado en innovar y en obtener la información que necesitamos para realmente entender cómo se ha venido comportando un tema que nos ha venido agobiando en Centroamérica desde más de una década, ¿no? Y en particular agradecerle a los colegas de Costa Rica y Guatemala por su aporte en este primer Data Acción que nos están dando el día de hoy. Este es el primero de una serie de conversatorios para tratar de entender los efectos de la pandemia del COVID-19 y cómo la información que se levanta con los proyectos, con el proyecto Infosegura, podemos realmente incidir en una recuperación hacia construir una nueva normalidad mejor. Esa nueva normalidad mejor pasa por
atender de forma estructural los problemas de seguridad ciudadana y violencia en Centroamérica y en la región. Sin más por el momento, le doy el pase a nuestra querida colega Marcela Smuth, coordinadora del proyecto Infosegura, que se encuentra en Argentina. Adelante, Marcela. Muchas gracias, Jairo. Buenas tardes a todas y a todos los colegas que nos acompañan. Es un gusto poder estar reunidos el día de hoy para poder revisar un poco el trabajo que hemos hecho en estos días conjuntamente. Me uno a los agradecimientos que hacía Jairo a los colegas de los observatorios de seguridad ciudadana, de los institutos que trabajan en gestión de información, las instancias de gestión de información de los distintos países de la región con quienes venimos trabajando y con quienes hemos continuado trabajando en el fortalecimiento de las capacidades para recoger información, para analizarla y para utilizarla como insumo para el diseño de políticas públicas. Estos últimos meses han sido un desafío muy particular y hemos trabajado conjuntamente con los colegas nacionales de estas instituciones, con los colegas de PNUD, los colegas de USAID, para poder entender las dinámicas de seguridad ciudadana o de la incidencia delictiva en la región y particularmente el impacto que las medidas que se tomaron de aislamiento social a raíz de la pandemia del COVID-19 han tenido o están teniendo y pueden llegar a tener también en un futuro en materia de seguridad ciudadana. Entonces hemos organizado una serie de webinars, esperamos tener con ustedes, de reuniones, empezando el día de hoy, esperamos mantener los jueves a esta misma hora, para poder ir teniendo un espacio para compartir los análisis que vamos haciendo, los desafíos que tenemos enfrente y poder ir contribuyendo a la generación de información que pueda ser de utilidad para la política pública. Por eso le hemos llamado Data Acción a esta serie de reuniones. Quizá voy a empezar este espacio compartiendo con ustedes algunos datos sobre el tema de la dinámica de los homicidios en el primer trimestre de este año, de enero a marzo, un análisis acumulado de los países de la región, que engloba los distintos países de la región, y vamos a tener oportunidad después de escuchar hoy a los colegas de Costa Rica y de Guatemala, que puedan hacer ya un detalle sobre los países, además de homicidios, algunos otros temas o algunos otros delitos ya un poco más amplios, más allá de los homicidios, las dinámicas que estamos empezando a ver y los desafíos que nos hemos encontrado en la región a lo largo de estos días. Quizá el primer punto, como les decía Jairo, una primera nota muy importante es que en la región, en los 6 países de la región que hemos estado monitoreando estos días, los homicidios han experimentado una reducción. Entre enero y marzo hubo un 26% menos de homicidios en el primer trimestre. Estos son 744 víctimas menos que el mismo periodo del año anterior. Es de manera también que a partir de las medidas de aislamiento social que se registran a inicios del mes de marzo prácticamente, o a mediados del mes de marzo, en cada uno de los países, la reducción de los homicidios se ha visto más marcada, por lo menos en un primer momento. Esto es lo que aparece. Quizá mencionar que esta reducción de homicidios no ha sido homogénea en toda la región. En el caso de Belice y Costa Rica se registra un pequeño aumento. Acá es importante mencionar, por ejemplo, Belice son 6 casos más, Costa Rica 9 casos más. Hay una marcada reducción particularmente en El Salvador y en Honduras,
En El Salvador 58% es la reducción de homicidios en este primer trimestre, 32% en Guatemala, perdón, en Honduras 3% y 6% en República Dominicana. Cuando nosotros hacemos, ya vamos poniendo lupa y tratamos de ver qué pasa con los homicidios en hombres y mujeres, si uno hace una primera mirada regional, ve que la reducción es prácticamente homogénea en hombres y mujeres, menos 26% de homicidios en el caso de hombres, menos 27% en el caso de mujeres. Sin embargo, acá otra vez tenemos una diferenciación. En Costa Rica, Honduras y República Dominicana se da un aumento en el caso de homicidios y mujeres. En Guatemala y en El Salvador se da una reducción en el primer trimestre, que en el caso también de Guatemala en el mes de abril parece ir variando la tendencia. También cuando hacemos un foco, un zoom a nivel de territorios, lo que podemos ver es que en el caso de Belice y de República Dominicana, el incremento se ha dado fundamentalmente en las zonas costeras. Por su parte, en El Salvador la reducción se da en todos los departamentos. En Honduras se da un incremento particularmente en 3 departamentos del país, dentro de ellos Francisco Morazán, donde se encuentra ubicada la capital. En el caso de Guatemala también la reducción es bastante general, pero hay una reducción muy marcada en el departamento de Guatemala, donde está Ciudad de Guatemala. Acá creo que tenemos que entender mejor y tenemos que seguir profundizando para poder ver cuándo inician las medidas de distanciamiento social, qué impacto podrían tener, si hay algún tipo de repercusión en este sentido, y este tipo de información que ya en los próximos meses vamos a tener con más precisión, porque por ahora el tiempo es bastante corto para poder tener un análisis mucho más preciso. Sin embargo, lo que sí hemos visto en el mes de abril es que la reducción muy marcada que se dio de homicidios en el mes de marzo, apenas inicia el confinamiento, las medidas de distanciamiento social, no necesariamente se mantienen, sino que vuelve a la misma tendencia previa al distanciamiento social, y sí empezamos a ver otras formas de violencia, otras dinámicas de violencia que impactan particularmente a las mujeres. Por ejemplo, en algunos países se empieza a ver un incremento de femicidios, feminicidios y de otras formas de violencia contra la mujer que necesitamos monitorear muy de cerca. Entonces, en este sentido, nosotros creemos que lo que nos vamos encontrando, una cosa que es indiscutible, es que los cambios de las dinámicas de homicidios y de incidencia delictiva en esta primera fase del año ha estado muy marcada por la incidencia, por el impacto de las medidas de aislamiento social relacionadas con el COVID-19, el incremento que empieza a darse en el tema de femicidios, feminicidios, otras formas de violencia contra la mujer. Se están empezando a identificar delitos que afectan a la población en situación de migración irregular. Se ha identificado también un incremento de denuncia por ciberacoso y pensamos que puede haber en los próximos meses un incremento de delitos contra la propiedad, particularmente el tema de extorsión, robo, hurto, a raíz del impacto socioeconómico también que ha tenido por este parate que hubo a raíz de las medidas de aislamiento social y de contención. Además de esta dinámica, en la incidencia delictiva que va cambiando, hemos identificado un impacto, una modificación en las políticas públicas que nos parece que es sumamente importante monitorear e ir dando seguimiento, que es una tendencia
a medidas de control en los temas de seguridad ciudadana frente a las políticas integrales de seguridad ciudadana o al énfasis en la prevención. Otra vez hay un incremento, por ejemplo, de detenciones de personas que no cumplen con la cuarentena, por ejemplo, o un énfasis en este tipo de control y que también produce un deterioro en la relación en algunos casos entre policía y comunidad en algunos países. Algo que nos hemos encontrado también que es importante tomar nota es desafíos a nivel de materia de gestión de información. Acá algo que hemos notado es que muchas de las unidades, o en algunos países, no en todos, ha habido un énfasis de las personas, los recursos humanos que trabajan en recolección y análisis de información de seguridad ciudadana, que han estado desplazados a trabajar los temas de salud o de respuesta a la emergencia, y acá lo que hacemos es un llamado a la necesidad de mantener este monitoreo en los temas de seguridad, obviamente la necesidad de trabajar los temas de salud, el impacto económico, pero no descuidar también o no dejar de recolectar y analizar la información vinculada a los temas de seguridad ciudadana, el impacto que está teniendo de cara a poder preparar los análisis para que los tomadores de decisión cuenten con la información que le permita atender estos desafíos que se van presentando y estas nuevas dinámicas, entenderlas mejor para trabajar sobre la base de evidencia. Otro desafío que estamos encontrando es la necesidad de trabajar mucho más fuertemente con algunas medidas que permitan generar información para complementar, que permitan recolectar información en este momento de aislamiento social, que nos permite complementar información que se pueda estar perdiendo por la baja de denuncias o registros, como por ejemplo la falta de posibilidad de denuncias de violencia contra la mujer, por ejemplo. Toda esta información que hemos estado trabajando conjuntamente con los colegas ha sido tomada y ha sido puesta ya en acción. En algunos países han alimentado análisis socioeconómicos, en otros países han sido insumos para campañas. Ustedes podían ver las piezas comunicacionales que presentábamos hoy. Entonces queremos invitarlos a continuar trabajando en los análisis y en la puesta en acción para responder a políticas públicas sobre la base de evidencia. Me quedo acá y daría la palabra a mis colegas de Costa Rica para que puedan continuar presentando este detalle de la situación de seguridad en Costa Rica. Buenas tardes. Les decía que voy a referirme específicamente a 5 puntos en especial. El primero va a ser un rápido contexto de la situación del país. El segundo punto va a ser un breve resumen sobre lo que son estadísticas de delitos contra la propiedad. En tercer lugar, les voy a mostrar algunas cifras de homicidios, luego femicidios y finalmente unos datos sobre violencia doméstica. En esta diapositiva pueden observar el histograma de casos confirmados de COVID-19 en el país. Aquí es importante descartar que esta información fue generada el 4 de mayo. Sin embargo, lo más importante de destacar es que el primer caso en Costa Rica se registró el 6 de marzo y es a partir de esta fecha en donde el gobierno ha tomado distintas medidas que han afectado o han influido en el registro de delitos, como por ejemplo los que les comentaba, delitos contra la propiedad. Aquí pueden ver que aproximadamente el 50% de las personas que actualmente están con el virus se concentran en San José, que es la capital del país. En su mayoría las personas son adultas, el 90% aproximadamente, y costarricenses. En este gráfico, lo importante que ustedes pueden apreciar es que si vemos enero, febrero y marzo y lo comparamos con enero, febrero y marzo del año anterior, para el caso de los asaltos hay una disminución del 10%, de los hurtos del 15%, de los robos del 7%,
robos y robos de vehículos y tacha de vehículo del menos 12%. Si estas cifras las vemos también para el primer cuatrimestre, o sea, ya no solo comparar de enero a marzo, sino de enero a abril, vamos a tener disminuciones aún mucho más importantes en delitos contra la propiedad. En asalto, un 22%, en hurto, un menos 29%, en robo, un menos 15%, en robo de vehículo, menos 18%, y en tacha de vehículo, menos 23%. Estas son cifras del organismo de investigación judicial generadas al 5 de mayo. Estas cifras son cambiantes porque están generalmente en un proceso de depuración. Al igual que con los datos de homicidio, podemos analizar el comportamiento de lo que fueron los homicidios dolosos de enero a marzo del 2020 con los homicidios dolosos de enero a marzo del 2019. En este caso se ve un 7% más. Y cuando comparamos el primer cuatrimestre de enero a abril de este año con el año anterior, un aumento del 2%. Entonces vemos que al menos al comparar, pese a que se ve una disminución en la gráfica, ¿verdad? En la tendencia que se ve una disminución en abril, al comparar el periodo con el año anterior no se muestra una disminución, al menos a la fecha, en lo que han sido homicidios dolosos. En el caso de los femicidios, al 5 de mayo, según datos del Poder Judicial, se registran 5 femicidios en el país, 4 femicidios del artículo 21 y un femicidio en la categoría ampliada. A la fecha está pendiente el análisis de la muerte de 17 mujeres. Entonces estas cifras, al igual que las demás, como les comentaba, pueden variar conforme se van haciendo las investigaciones. En el caso de violencia doméstica, aquí les muestro en las primeras cifras lo que son los casos centrados a los juzgados de violencia doméstica. Como pueden ver las cifras para enero, febrero y marzo en el 2019, que son las de la parte superior, y compararlas con las cifras de enero, febrero y marzo del 2020, son muy similares. A la fecha no se observan grandes variaciones. Sin embargo, el Poder Judicial nos insta a tener cautela en las interpretaciones que se le den a estadísticas que se estén registrando durante la pandemia, justamente pensando que tal vez existen casos donde la víctima tiene al agresor cerca y no se está realizando la denuncia. En el cuadro de la parte inferior, el cuadro morado, lo que se ven son las llamadas al sistema de 911. Sucede lo mismo, de enero, febrero y marzo no se muestran mayores variaciones. Sin embargo, cuando ya vemos datos para lo que es abril, podemos ver que las llamadas recibidas al 911 por violencia intrafamiliar que han ocurrido en enero fueron 317, en febrero 316 y en marzo 307. Y las cifras para abril, al compararlas con el 2019, en el primer trimestre fueron un 9%. Y al compararlas con el mes de abril, se puede ver que al 11 de abril ya se había superado el promedio diario a las cifras del año 2019. Entonces, con estos datos, la reflexión que yo les dejo es justamente si este confinamiento que estamos viviendo sin herramientas aumenta el riesgo de violencia doméstica. Si realmente se están dando casos de violencia que no estamos captando en las estadísticas de momento. Bueno, luego de la excelente presentación de Carol, que resume muy bien y con bastante precisión la situación de la seguridad ciudadana en Costa Rica, me gustaría compartir con ustedes unos breves comentarios que no serán especialmente reveladores para ustedes, pero sí requieren repetirse en un auditorio más amplio que aún creo que no reconoce el valor público de la información estadística en el marco del Estado democrático. Yo creo que si algo nos ha enseñado esta crisis global es que no es responsable ni es aceptable en una democracia gobernar con base en la intuición, ni tomar decisiones según sea la dirección del viento. Desde nuestra Oficina Nacional hemos tenido la oportunidad de acompañar y seguimos acompañando y apoyando grandes esfuerzos en el país para atender de manera apropiada y oportuna la crisis sanitaria y sus efectos. Y hemos hecho todo esto
en todo momento con sustento en la información disponible, acudiendo a las estadísticas nacionales, que afortunadamente son fiables y creíbles. Pero también hemos tratado de aportar mejoras en esas capacidades o en las capacidades de generación de información a través de la provisión de mejor infraestructura informática en algunos casos y mejores capacidades de análisis acudiendo a la ciencia de datos. Entonces se trata no solo de registrar mejor lo que pasó, sino también de mejorar la capacidad de prospección y de anticipación. De esa forma hemos contribuido desde el PNUD en el marco de esfuerzos interagenciales, con apoyo, en el caso de Seguridad Ciudadana, de todas las instituciones reunidas en la Comesco, en prevenir, atender y controlar situaciones no deseadas de distinta índole que en materia económica, social y política se han producido y se van a producir como consecuencia de la pandemia. Así como poder identificar y reconocer soluciones concretas para la superación de esta crisis. Esto es posible no solo por promover que las decisiones se tomen con base en la evidencia y que se reconozca el valor de la información, sino también por promover análisis integrados, multidisciplinarios y multidimensionales, que dejen atrás las miradas por silos, que aunque a veces son necesarios por la especialización, por sí solas suelen fragmentar la realidad. La identificación temprana de los riesgos de aumento de la violencia intrafamiliar, que es el caso que nos ocupa hoy, se hizo precisamente acudiendo a ese enfoque integrado que además se entiende en uno más amplio que tiene que ver con la violencia contra las mujeres. Nos acercamos a tiempo a las instituciones que están vinculadas a prevenir esas situaciones y atender a las víctimas, concretamente al Ministerio de Seguridad Pública y al Instituto Nacional de las Mujeres. Y nos acercamos con información en mano generada en el marco de la institucionalidad y de esa institucionalidad reunida en la Comesco. Y fue complementada con otras miradas que permitieron definir ese panorama. Miradas internas, miradas desde el sistema de Naciones Unidas y desde nuestras propias especialidades. Se pudieron identificar a los socios, se construyeron propuestas, se enriquecieron con sus aportes y se delineó una campaña y servicios de atención que ahora en unos minutos Rafaela Sánchez, nuestra especialista de género, les va a presentar con más detalle. En ese marco encontramos en el proyecto Infosegura una apertura y un interés que es absolutamente necesario para acompañar un proceso de esta naturaleza. Y por eso les estamos muy agradecidos. Como les estamos muy agradecidos también a USAID por su apertura para considerar esta adecuación de una actividad prevista para transformarla en esta campaña. Podríamos pensar que por instinto habríamos arribado al mismo lugar, pero lo cierto es que en temas tan importantes no podríamos dejar a la suerte este tipo de hallazgos y que se requieren para su abordaje de conocimiento y de ciencia. Es precisamente por eso que es indispensable la contribución que hace Infosegura al fortalecimiento de las capacidades nacionales, a las capacidades instaladas y a crear nuevas capacidades en los países para el análisis de las situaciones de seguridad y cómo estos resultados pueden contribuir a otros análisis complementarios que nos permiten afrontar con muchísimo mayor decisión, conocimiento y capacidad situaciones imprevistas como fue esta crisis y las situaciones que derivarán de esta crisis en el ámbito socioeconómico. Muchas gracias. Gracias, Randall, por tu participación. También, Carol, muchas gracias. Vamos a seguir avanzando con este webinar y tendremos a los compañeros, a los colegas de Guatemala, empezando con Silvia Mendoza, analista de Infosegura en Guatemala. Buenos días a todos. Yo les voy a dar un pequeño resumen de cómo ha sido el comportamiento de la incidencia delictiva al primer trimestre de 2020. Como podemos ver, la incidencia delictiva fue menor en relación al año anterior, principalmente por las nuevas medidas de seguridad del gobierno entrante. Aquí debo mencionar dos hitos importantes que han ocurrido. El primero ha sido las nuevas medidas de seguridad que ha tomado el nuevo gobierno. Realizó 6 estados de prevención y control en 13 municipios con alta incidencia delictiva, entre los que está Mixco, Villanueva, Guatemala y sus diferentes zonas, los cuales han tenido un impacto en la incidencia delictiva. Segundo, podemos mencionar la pandemia de COVID. A partir del 13 de marzo se registra el primer caso de COVID en Guatemala. 15 y 16
se suspenden las clases y hay un paro laboral parcial, y a partir del 22 de marzo se decreta el toque de queda de 4 de la mañana a 4 de la tarde. Estos dos factores han impactado en la incidencia delictiva total. Si miramos más de cerca por delito, podemos ver que respecto al trimestre de 2019, solo los delitos de desaparecidos, extorsiones y robos y hurtos registraron un incremento. Pero al hacer un close-up a marzo, podemos ver que todos disminuyeron excepto la violencia intrafamiliar, que es el foco de atención respecto a las medidas que se han implementado. En el tema de homicidios, se registran 295 homicidios menos respecto al año anterior en el primer trimestre de 2020, y este mes de marzo ha sido el que menos homicidios ha registrado desde 2010. Al analizar las muertes violentas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, que tiene la misma tendencia que los homicidios, podemos ver que los homicidios disminuyen significativamente a partir del toque de queda que se decreta en el país, que es el 21 de marzo, que se puede realizar aquí. O sea que podemos ver el impacto que ha tenido estas medidas de confinamiento en la incidencia. A partir de esto también podemos ver que los municipios con mayor urbanización y alta densidad poblacional muestran una mayor reducción de homicidios en este periodo del primer trimestre. Se clasificaron los homicidios según su urbanidad. En la primera gráfica están los porcentajes de urbanización baja a alta, y en la segunda de baja densidad poblacional a alta densidad poblacional, y se puede ver que a mayor urbanización, mayor es la reducción de los homicidios. También podemos mencionar que las regiones más urbanizadas y con alta densidad poblacional registran más casos de COVID en el país. Al analizar la política pública y las medidas de seguridad del nuevo gobierno, en la gráfica podemos evidenciar la primera línea, la gris, son los municipios sin estado de prevención, y la azul son los municipios con estado de prevención. Y podemos ver que los municipios que han contado con estas medidas registran una mayor disminución de homicidios, menos 46.19%, versus los que no tuvieron estas medidas de menos 22.14%. En las lesiones también podemos ver una marcada disminución en marzo, pero al desagregarla esta por sexo, podemos ver que en mujeres se han incrementado las lesiones en marzo de 2020. Este periodo coincide con la implementación de las medidas de confinamiento ante la emergencia del COVID-19. Al analizar la política pública de las medidas del nuevo gobierno, podemos ver que los municipios sin estado de prevención incrementaron el número de lesiones, pero los municipios con estado de prevención sí registraron una disminución de menos 35.7%. En el tema de personas desaparecidas, el primer trimestre de 2020 sí fue mayor respecto al mes anterior, principalmente podemos ver por el comportamiento de febrero. Sin embargo, esto ha sido homogéneo tanto en hombres y mujeres. En ambos sexos ha aumentado en un 11.9% para hombres y un 11.8% para mujeres. El número de personas desaparecidas incrementó en los municipios con más urbanización y alta densidad poblacional. Como podemos ver, esta tendencia es contraria a la que se registró en lesiones y homicidios, donde estos registraron la mayor disminución. Aquí, lo contrario, estos han registrado un incremento. En los delitos contra el patrimonio, en el periodo de enero a febrero de 2020, los delitos contra el patrimonio eran mayores al año anterior. Sin embargo, se registra una disminución en marzo por las medidas de contención y aislamiento social, y las extorsiones siguen mostrando una tendencia continua al alza. Esto es posiblemente relacionado a la mayor confianza en las autoridades a denunciar por la implementación de los estados de prevención. También tenemos aquí datos de asistencia de la Policía Nacional Civil a llamadas de auxilio por violencia intrafamiliar, y se puede ver que a partir de enero se registra un incremento, y tanto en hombres como mujeres, como se encuentra desagregado en la gráfica de abajo. Estos hechos ocurren principalmente en el ámbito del hogar, en el periodo que coincide con las medidas de aislamiento por el COVID-19. Como podemos ver, los delitos que se cometen más que todo en el ámbito público han disminuido, y los que se cometen en el ámbito del hogar registran un incremento. Estas son las asistencias brindadas en la Oficina de Atención a la Víctima, la OAV, y se puede ver que todos los delitos registran una disminución, pero esto también es porque son asistencias en las comisarías de los diferentes departamentos, y muchas mujeres no pueden denunciar debido al confinamiento ante el COVID-19 y a las restricciones de movilidad y transporte que actualmente hay. A partir del toque de queda implementado en Guatemala por el COVID, las asistencias de la OAB muestran un marcado descenso. Sin embargo, se han ido incrementando en el transcurso de tiempo, como se puede ver. Aquí está el toque de queda 22 de marzo, registra una baja, pero
tienden a recuperar el comportamiento anteriormente. Y el tema de personas detenidas, el número de personas detenidas, registra un elevado incremento en el mes de marzo. Fueron 9.774 personas detenidas. Esto se debe al aumento de las detenciones relacionadas con el incumplimiento de las medidas de contención del COVID del año 2019. Como podemos ver, está aquí en otras causas que ha sido el motivo por el cual se han incrementado las detenciones. Esta sería mi intervención. Los dejo con mi compañero Eduardo, que va a dar un análisis retrospectivo. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Queremos hacer un análisis bastante corto sobre algunos escenarios, más como unas conclusiones prospectivas, las cuales se han venido cumpliendo ya a lo largo del tiempo, porque esto se hizo con datos de marzo. Principalmente, si las medidas de prevención y contención se prolongan en el tiempo, se prevé que exista un efecto rebote que incremente de nuevo la incidencia delictiva, vinculado a la lucha por los territorios y extorsiones de maras y pandillas que posiblemente necesiten cubrir los ingresos que han dejado de percibir por las restricciones de la movilidad y el control social más riguroso. También durante la crisis se estima que haya un aumento en los delitos contra el patrimonio, los cuales ya mi compañera ha mencionado, pueden ser perpetrados por otro tipo de actores más allá de las maras y pandillas. También pueden ser perpetuados por las personas que se encuentran ya sin empleo o que están en una circunstancia económica bastante mal. Esto puede ser como robo con violencia, hurtos, incluso que podría, es decir, en un mediano plazo, que podría darse saqueos masivos a comercios, entre otros. Los grupos criminales organizados y no organizados podrían replantearse o reconfigurar su modo de operar, buscando reinventarse para conseguir ingresos en medio de la crisis, pudiendo aumentar de parte de esto los delitos contra el patrimonio, como los secuestros e incluso las extorsiones más directas, como a los hogares. También durante la crisis se estima que se incremente la violencia contra los grupos más vulnerables de la población, menores de edad, personas de la tercera edad, mujeres y personas del grupo LGTBI, derivado de las acciones de distanciamiento social que promueve el quedarse en casa. El hacinamiento en muchas de las viviendas representa un riesgo latente, no solamente para la violencia verbal, física, sino también violencia sexual. Las mujeres se encuentran más expuestas a ser víctimas de violencia en todas sus manifestaciones física, psicológica, económica, sexual, algunas obligadas a convivir con sus agresores en todo momento en el hogar y privadas de poder trabajar en algunos casos en el sector formal, pero principalmente todas las mujeres que ejercen algún tipo de trabajo en el trabajo denominado informal, lo que las obliga también a depender de ellas y sus hijos económicamente de los agresores. Sumando a esto último, cuando se inicia la etapa de recuperación del relacionamiento social y económico, podría continuar la tendencia creciente de la incidencia delictiva, como robos, hurtos, extorsiones, secuestros y homicidios, derivados del desempleo y la depresión económica. Algunos de estos escenarios ya se han ido dando a lo largo del mes de abril. Hemos visto cómo se han dado algunas agresiones directamente a las fuerzas de seguridad de parte de algunos pobladores. También el incremento de los conflictos sociales, algunas manifestaciones en el centro de la ciudad hacia el gobierno, solicitando ayuda económica, y también algunos casos de discriminación a las personas infectadas y a los hermanos que han retornado del extranjero. Pues de parte nuestra estamos muy a la disposición para continuar trabajando ese tipo de análisis con nuestras contrapartes nacionales. Sería todo por parte de Guatemala. Gracias, Eduardo. Gracias a los dos colegas de Guatemala, Silvia y Eduardo. Vamos a abrir ahora un pequeño espacio para las participaciones, para los comentarios y algunas de las preguntas. Hemos estado viendo que en la herramienta de preguntas y respuestas han dejado algunas preguntas. Tanto Silvia como Carol, que eran las destinatarias, están ahí aportando también las respuestas, que las podemos comentar más adelante. Queríamos iniciar esta ronda de comentarios invitando a la colega de Costa Rica, a Rafaela Sánchez Mora, que es la coordinadora de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género, para que nos haga un breve comentario acerca de la iniciativa de respuesta institucional que
tienen en Costa Rica en marcha y que nos está sirviendo a Infosegura Regional como punto de partida para una campaña regional. Rafaela, bienvenida, gracias por atendernos y por preparar este pequeño comentario. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos y todas por incluirnos en este espacio. Como ya Randall les adelantó, en Costa Rica desarrollamos una campaña denominada durante el Quédate en Casa, yo me apunto a cuidarnos. Conocemos muy bien los lineamientos que se han establecido para la atención al COVID-19 desde la perspectiva de género y para fortalecer las medidas de atención a la violencia contra las mujeres, y un componente fundamental de esto es el trabajo con los hombres. Y logramos entonces en este proceso, en una sinergia, como ustedes pueden ver ahí, de muchos socios estratégicos, con todo el respaldo del sistema de Naciones Unidas y por supuesto con el apoyo de Infosegura, una alianza con el Instituto Nacional de Masculinidades que hace conformar otras organizaciones de hombres en el país, con el Ministerio de Seguridad Pública y la Fuerza Pública, y con apoyo del UNFPA este proceso. ¿Qué es lo que buscamos con esta campaña? Lo que buscamos es que los hombres se comprometan con la igualdad, ¿verdad?, para las mujeres desde la convivencia pacífica, desde la corresponsabilidad de los cuidados, y al mismo tiempo puedan resignificar sus masculinidades. Todo ello a través de múltiples herramientas como infográficos, videos y Facebook Live, donde vamos a poder informar, dar herramientas, sensibilizar y orientar a los hombres de todas las edades y de todo el país acerca de su responsabilidad y su papel protagónico en la prevención de la violencia contra las mujeres. Aspectos fundamentales que tomamos muy en cuenta en el desarrollo de esta campaña tienen que ver con la doble dimensión que ha tomado la violencia contra las mujeres en este proceso de confinamiento. ¿Qué tiene que ver esa doble dimensión? Tiene que ver con que en muchos países las cifras, y ustedes ya lo anunciaron, se han reducido de violencia contra las mujeres, ¿no? En términos de las medidas al 911, el acceso, digamos, a la justicia en los juzgados de violencia intrafamiliar y los femicidios. En Costa Rica hay una excepción que ya les mostraron, pero eso no significa que la violencia contra las mujeres se ha reducido. Precisamente el confinamiento aumenta el riesgo de violencia porque te sentís insegura para salir a la calle a poner medidas, ¿verdad?, a solicitar las medidas porque estás con el agresor 24 horas al día. Otro aspecto fundamental que tomamos en cuenta tiene que ver con los impactos económicos del COVID-19. ¿Por qué? Porque si no tenés autonomía económica, si no tenés la posibilidad en un momento como este de irte fuera de tu casa, no vas a poder salir de la violencia, ¿verdad? Y se necesitan los recursos económicos para ello. Por eso es fundamental el trabajo con los hombres. Y un aspecto más es la dinámica a partir de las normas sociales que en PNUD hemos venido resaltando tanto, que están tan instauradas, la sensación de pérdida de control y de poder que han tenido los hombres en este periodo, dadas estas normas, implica que hagan manifestaciones más severas, y así lo muestran las evidencias, más severas de la violencia contra las mujeres. Entonces el trabajo con los hombres así es fundamental, y esta campaña lo que busca precisamente es reducir este impacto. Además, el proceso ha llevado a la ampliación de los servicios de la línea de apoyo para hombres del WEM todos los días, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Para qué? Para que puedan entonces, una vez la campaña está desarrollándose y empiecen a tener preguntas, puedan llamar a esta línea para poder reducir la violencia. Esa es nuestra campaña. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rafaela, por aportarnos la historia de cómo se configuró y cómo se basó en evidencia una campaña como estas, y que es producto de un largo proceso de trabajo en masculinidades.
que ha sido apoyado en parte por el proyecto Infosegura y el PNUD en Costa Rica. Después de este comentario, vamos a dar por iniciada la ronda de participaciones, de preguntas y respuestas. Hay varias preguntas que están escritas en la sección y quien quiera participar a viva voz puede levantar la manita para que le otorguemos micrófono para que pueda participar y hacernos por explícito. Mientras aparece alguien, vamos a leer algunas de las preguntas o si alguno quiere decirlas, puede pedir el acceso por el micrófono también. Claudia, ¿tienes acceso ya al micrófono? Ok, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Bueno, yo solo quería resaltar que la importancia de trabajar en forma conjunta con las autoridades nacionales, sí, agradecerles. No puedo ver quiénes están participando, pero entiendo que varios de las instituciones gubernamentales con las que trabajamos están participando. Sin el trabajo en conjunto y la confianza que ellos nos han dado, no sería posible tener estos datos. Pero me parece que con la asistencia técnica de Infosegura se logra tener este análisis que sirve para que todos estos datos nos sirvan para la toma de decisiones ya basadas en evidencia y que puedan ser institucionalizados dentro de cada una de estas organizaciones. También creo que es importante que esto lo vemos desde este último trimestre, pero si quisiéramos pensar en que se pueda tener un update mensual de todos estos datos, ¿verdad? Y para ir dándole un monitoreo para poder analizar el contexto, todo este contexto en el COVID y que luego nos sirva para tomar decisiones al futuro de cómo estas cosas impactan y, como dicen, ver una nueva forma de trabajar. Y por otro lado, es interesante ver, aunque solo tenemos 2 países, pero sí es interesante ver desde una mirada regional cómo poder tener esta lectura geográfica, ¿verdad? Para ver cómo los fenómenos básicamente se comportan de una forma muy parecida durante en Centroamérica. Entonces, nuevamente, les agradezco a todos y todas participar hoy y sobre todo al Ministerio de Gobernación, al Ministerio Público, que han sido muy importante su apoyo para lograr tener esta información. Gracias. Gracias, Claudia, por tu comentario. Teníamos a Jorge Caballeros, que estaba pidiendo la palabra. Bueno, también teníamos otras preguntas, una de parte de Eric Barahona, de El Salvador, donde dice, para el caso de los delitos por narcotráfico, si se ha recolectado información, porque es un medio en plena pandemia, la recolección de fondos de los grupos criminales. Mujeres detenidas en este rubro para todos los países. Bueno, es más un comentario que una pregunta, pero si de parte de nuestros analistas, alguien que quiere comentar este comentario respecto al narcotráfico y a la dinámica, si se ha detectado alguna dinámica respecto al narcotráfico en este contexto. Elmer, Jairo aquí, tal vez si me permites, había una pregunta de Jorge Caballero que a mí me parece que es muy importante. Yo nada más quisiera enfatizar la importancia de eso, de cómo los impactos socioeconómicos tienen una incidencia en el comportamiento de los ciudadanos, ¿no? Lo que estamos viendo y lo que los datos comienzan a darnos es que, bueno, en el cortísimo plazo de los primeros días de marzo, cuando se aplican los estados de emergencia, comienza a haber una reducción. Pero como decía Randall, nosotros mantenemos el énfasis en la recolección de evidencia científica y rigurosa para entender si realmente lo que estamos experimentando entonces ahora es una mutación o una transformación sobre esas conductas delictivas. Yo creo que es importante, digamos, cuando analizamos el impacto social y económico y de gobernabilidad en la respuesta de las instituciones nacionales, ahí hay varios temas que son súper importantes para proyectos como Infosegura, por ejemplo. El diseño y fortalecimiento de sistemas digitales de alerta temprana en nuevas plataformas web o intranet institucionales, ¿no? En esas políticas de trabajo desde casa.
pero también que le permitan a la ciudadanía reportar de forma novedosa cualquier conducta delincuencial. Nos lo mencionaba en Costa Rica, ¿no? Que las víctimas de violencia doméstica es posible que no puedan estar llamando al 911 porque tienen a su perpetrador precisamente a la pura par. Eso es súper importante. Luego también cómo apoyamos la gestión digital de información en la web o en las intranet, cómo hacemos ese cruce de datos de diferentes instituciones, ¿no? Muchas de las preguntas que se han hecho es cómo ha sido el trato de las víctimas en los hospitales, por ejemplo, ¿verdad? Cómo hacemos sistemas informáticos automatizados para la focalización territorial. Y también cómo se pueden fortalecer los mecanismos para la prevención y seguridad ciudadana. Por ejemplo, análisis de factores de riesgo y protección en el marco del COVID-19. Me parece que el desafío que tenemos nosotros en esta área de trabajo de seguridad ciudadana y gobernabilidad es entender que estamos ante la probabilidad de problemas de coexistión, de convivencia pacífica. Es decir, los ciudadanos están quedando con hambre y están enfadados. Venimos de una deficiencia estructural de desconfianza hacia las instituciones del Estado. En algunos países eso ha cambiado, pero ¿qué tan sostenible son esas medidas y qué tan sostenible es para las familias vulnerables, informales, que son invisibles a los programas de asistencia gubernamental? Entonces, buscar medios lícitos de supervivencia. ¿Cómo atendemos nosotros con el análisis que hacemos las nuevas dinámicas de seguridad ciudadana y cómo contribuimos al fortalecimiento de las instituciones que tienen que darle una respuesta a esa ciudadanía que, bueno, estaba en condiciones vulnerables y que de un momento a otro hay un shock muy fuerte y tienen que buscar formas lícitas de supervivencia. Eso me parece que es el desafío más importante. ¿Cuánto van a durar estas medidas restrictivas de confinamiento? No lo sabemos todavía. Entonces tenemos que ser súper innovadores para mantener el énfasis en de que estamos hablando de déficits estructurales de comportamientos sociales. Gracias, Jairo, por tu intervención, por responder a varias de las preguntas que se estaban planteando. Perfecto, muy buenas tardes, Jorge Caballeros, acá de Guatemala. Nosotros hemos considerado desde siempre la importancia entre la vinculación entre temas de seguridad y desarrollo, y ahora, como lo comentaba ahí, es más importante que nunca porque todas las intervenciones que se hagan en temas sociales van a tener una incidencia directa en temas de seguridad. Entonces, en la presentación manifestaban que esos controles y esas contenciones se manifiestan en reducción de incidencia criminal, pero que básicamente estamos viendo que en algún momento eso empata y la tendencia nuevamente se vuelve a regularizar. Entonces, desde la perspectiva de políticas públicas, ¿cuáles son las intervenciones que nosotros podríamos hacer para seguir vinculando seguridad y desarrollo para que esto tenga un impacto un poco más y aprovechar el espacio de oportunidad para que la incidencia criminal se mantenga a la baja? ¿Hay alguna otra participación para sumarizar y después dar una respuesta sumaria? Emperatriz Crespín está pidiendo la palabra. ¿Te escuchamos? Del Ministerio de Salud, realmente, bueno, es muy interesante ver algunos de los datos en los que todos estos delitos y situaciones de violencia, especialmente en el espacio público, pues se reducen. Sin embargo, el ámbito familiar se ve el incremento. Nosotros en El Salvador, rápidamente compartir con ustedes que igual, ¿verdad? Hemos tenido una reducción en los homicidios durante el periodo de cuarentena, pero también vemos otras formas de violencia expresarse, manifestarse. Hemos tenido feminicidio, ¿verdad?, en los últimos días, y es también un incremento en la violencia intrafamiliar. Ahora, yo hacía la pregunta de que si en sus países habían detectado también la reacción de la población contra el personal en primera línea, ¿verdad? Trabajando personal de salud, ¿verdad? Personal de seguridad y sobre todo vinculado al estigma del COVID-19, ¿verdad? De que puedan ser, digamos, transmisores de ¿cómo
realmente eso también refleja la importancia de que servicios de atención integral, ¿verdad?, en salud y servicios sociales van vinculados y de la mano a políticas de seguridad pública, ¿verdad?, seguridad ciudadana, y a vincular también que las medidas deben de ser adecuadas según el ámbito en el que están los agresores y las víctimas. Y otro punto importantísimo es la adaptación de los servicios para el acceso a las víctimas, ¿verdad? Porque muchas están, por ejemplo, en el caso de El Salvador, en centros de cuarentena, ¿verdad? Donde en este caso están aislados y no están vinculados con otras personas, pero están sufriendo otro tipo de situaciones, ¿verdad? Como el aislamiento. ¿Qué medidas, ¿verdad?, para accesar a las víctimas se tiene? ¿Cómo se adaptan? Muchas gracias por la participación. Es muy importante tener también retroalimentación de parte de las instituciones que están liderando los esfuerzos estatales en estas circunstancias. Había pedido también la palabra Cristina Araya. Ya tienes el micrófono habilitado. Te escuchamos, Cristina. Buenas tardes. En primer lugar, felicitar al proyecto Infosegura por generar estos espacios de discusión. Sí hay un gran interés por saber cuál es la afectación que tiene las medidas de confinamiento y su efecto en temas de seguridad ciudadana. Entonces, esta iniciativa es muy, muy valiosa para quienes seguimos el tema. Yo trabajo en el Ministerio de Justicia y Paz y quería nada más hacer un aporte con respecto al tema de los homicidios en Costa Rica, que es uno de los países en los que aumentó, tal y como lo explicó Carol en su excelente presentación. Ayer el director del OIJ justamente se refirió a la preocupación que hay con respecto al aumento de los homicidios, y había una pregunta ahí que alguna otra persona hizo con respecto al tema del narcotráfico y delincuencia organizada. Y precisamente en Costa Rica, con respecto al año anterior, tenemos ahorita 191 homicidios, y de esos 99 se dan por el tema de ajustes de cuentas, ¿verdad? Entonces, vemos que sí, a pesar de que hay muchos de los factores de riesgo controlados, es decir, las personas tienen que estar en sus casas a ciertas horas, los bares están cerrados, este tipo de cosas que sabemos que aumentan la conflictividad, no están, digamos, afectando ahora tanto los homicidios, sino que más es el tema de los ajustes de cuentas. Pero también muy importante, hay otros elementos que hay que resaltar y que son pues bastante alarmantes en cuanto a la violencia, ¿verdad?, que hay en cada uno de estos homicidios. Por ejemplo, decían que en el primer cuatrimestre hubo 8 homicidios dobles, 3 eventos múltiples y un caso de homicidio con 5 víctimas, ¿verdad? Entonces, vemos que son también homicidios que se caracterizan por modus operandi de organizaciones dedicadas al crimen organizado. Eso quería aportar porque me parece que son elementos que salieron justo ayer, ¿verdad? Entonces, y también nos ayudan un poco a ponerle la lupa a lo que está ocurriendo en el país. Muchísimas gracias. Ay, perdón, antes de terminar quería solicitar una aclaración a los compañeros de Guatemala. Es que no me quedó claro en la respuesta qué significa que un municipio esté en estado de prevención. ¿Qué es lo que pasa con ellos? O sea, ¿y por qué unos sí tienen y otros no? Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Les pido a los colegas que son directamente aludidos con preguntas que vayan tomando nota para al final dar una ronda también de respuestas. Juan Pablo Gordillo del proyecto está solicitando la palabra. ¿Tienes la palabra, Juan Pablo? Muchas gracias, Elmer y colegas. Sí, un poco respondiendo a la duda, digamos, de Guatemala que nos planteaba ahorita que intervino. Realmente el cómo preservar las medidas de política pública depende de muchos factores. Entre ellos es poder hacer una lectura mucho más clara del territorio y de, digamos, los subterritorios donde tienes mayor dinámica de conflictividades y de criminalidad. En ese marco, uno de los grandes avances que se tuvo tanto con Guatemala, El Salvador, Honduras y otros de los países es poder hacer esta lectura de los
distintos fenómenos y capas de criminalidad, de factores de riesgo, de vulnerabilidades que afectan estos territorios para poder entrar casi con criterio de acupuntura en las medidas que debes preservar, tanto pre-COVID como ahorita dentro del COVID, donde el mismo COVID te pone una capa adicional de vulnerabilidad para aquellas comunidades o subterritorios que ya venían quedando atrás. Entonces, tener una lectura a partir de la evidencia de esos territorios es fundamental para poder tejer políticas que, digamos, sean de largo contexto. Asimismo, otro punto muy importante, como bien lo mencionaba la doctora Crespín de El Salvador, es esta idea de poder trabajar de manera articulada con otras de las instituciones que están a cargo de ser fuentes principales de información o fuentes que reportan datos a los tomadores de decisión. El ejemplo de El Salvador es bastante interesante porque ellos actualmente también están integrando una forma de leer el territorio a partir de los datos de salud que pueda complementar los datos posteriormente y los análisis posteriormente de los planes de seguridad, donde temas como las lesiones de causa externa merecen ser monitoreados, porque por poner un ejemplo ahorita con los datos que nos mostraba Costa Rica, si tú tienes que diversificar fuentes, por 911 no se han movido mucho las denuncias de violencia contra las mujeres. Por las denuncias que recoges tampoco se han movido mucho los temas de denuncia contra las mujeres. Pero tienes que han aumentado las lesiones atendidas en los centros de emergencia o en los centros hospitalarios de primera atención por lesiones contra las mujeres, ahí ya tienes otro indicador de alerta de que sí puede estar la violencia contra las mujeres. Entonces, integrar todas las fuentes es otro mecanismo también de preservar la buena toma de decisión. Ahí les pongo dos cuñas que desde Infosegura regionalmente estamos trabajando en un análisis de homicidio subregional en asocio con Flaxo Costa Rica y estamos esperando próximamente acercarnos a varios de ustedes para poder tener más de los insights y de sus lecturas de estos territorios. Asimismo, estamos conduciendo ahorita, iniciando la idea de poder obtener datos adicionales por encuestas a nivel subregional, también para complementar estos datos y que esperamos que varios de ustedes puedan estar on board con nosotros y podamos compartir esta información para tener lecturas más claras del territorio y de las políticas que deben ser implementadas en el marco del COVID y post-COVID, con un enfoque de seguridad ciudadana. Muchas gracias, colegas. Gracias, Juan Pablo, por la recapitulación y haber cubierto así varias de las preguntas. Estamos pasados ya 10 minutos de las 4, pero hay algunas intervenciones más. Nosotros como equipo estamos con tiempo para quedarnos un rato más y vemos que la mayoría de ustedes también. Creo que todas las intervenciones están siendo muy interesantes, entonces vamos a dar unos 10-15 minutos más para poder agotar preguntas. Santiago Flores estaba pidiendo la palabra, la tienes, y luego Eric Barahona, para que puedan intervenir una vez termine Santiago, puedes intervenir, Eric. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Del Ministerio de Educación de El Salvador, y no sé si escuché bien, pero me gustaría preguntar si los datos de homicidios han sido desagregados por grupos etarios, porque me interesa, hoy que estamos en las escuelas, suspendidas las clases, saber si estos hechos son cometidos por adolescentes jóvenes o por personas adultas. No sé si eso lo presentaron los colegas de Guatemala y Costa Rica, pero me gustaría como saberlo, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Santiago. Tomamos nota de la pregunta y luego responderemos. Eric, adelante. Gracias. Buenas tardes a todos. Un gusto estarlos escuchando por este medio, porque ya sabemos cómo está la situación de la pandemia. Encerrado, las disculpas por si un momento escuchan ahí a los hipotes que andan saltando, brincando, gritando, porque aquí nos ha tocado de esa manera en varias reuniones. Bueno, la idea básica, ya también Juan Pablo lo decía la doctora Crespín, la articulación, ¿verdad? La articulación de todos los actores para tratar de resarcir y dar respuesta a los daños que se pueden generar en contra de las mujeres, ¿no? De hecho, mi respuesta va enfocada sobre el Sistema Nacional de Datos de Hechos de Violencia contra la Mujer, en donde recolectamos todo ese tipo de información y tratamos de llevarla a un análisis más amplio. Ahora bien, la
disponibilidad de información es un poco difícil, dado que las mismas circunstancias, cómo están trabajando las personas, cómo se está movilizando, las mismas situaciones de llegar o no llegar a los trabajos. Esa dinámica nos ha perjudicado un poco, no tenemos datos en este momento hasta la fecha. Sin embargo, en el último análisis que se realizó en otros lugares, se establecía de que los delitos en El Salvador vienen a la reducción, a excepción de las violaciones. Las violaciones habían presentado un incremento en el nivel de denuncias a partir del confinamiento, es decir, a partir del día 9 de marzo que inició nuestro confinamiento en casa, estaban tablas ambos datos, es decir, 2019, 2020. Sin embargo, a partir de esa fecha comienzan a aumentar los datos de violación o las denuncias de violación. Situación que nos ha parecido de análisis en el tema de justicia y seguridad pública, porque al final está como ese llamamiento a dar respuesta a estas mujeres que están siendo víctimas dentro de sus hogares o inclusive fuera en el transcurso, movimiento de su casa a su lugar de trabajo. Entonces, generar algún tipo de análisis de ese tipo, luego nos ha quedado un poco patojo porque estamos buscando también la información que cae en el 911 sobre denuncias que se hacen por violencia familiar, al igual las atenciones que se han dado en el Ministerio de Salud por este tipo de hechos. Sabemos que también no están al 100% trabajando con este tipo de situaciones. Sin embargo, habrá que explorar qué tipo de información están recolectando y luego tratar de generar este análisis ya más amplio que cumpla con diferentes aristas, que permita dar una mejor visión sobre las problemáticas a las que están enfrentando las mujeres y qué riesgo puede generar, ¿no? Esto lo digo y sin ánimo de quitarles tanto tiempo, pero a manera de generar un gran esbozo y tener una buena lectura del territorio, como bien nos mencionaba Juan Pablo, y así escogitar los niveles inferiores que haya que intervenir, ¿no? Gracias, un gusto, saludos. Muchas gracias, Eric. Teníamos hace rato la mano de Adel, yo no la veo, pero si quieres comentar ahora, te escuchamos. Good afternoon. I just want to say thank you for the presentation from Guatemala and Costa Rica. Very, very insightful. Also noting that across the countries for which data has been presented, the experiences do vary. And in the case of Costa Rica and Belize, for example, we saw where for homicides, the percentage has been up. So today I received the summary information for April on major crimes, and I haven't yet done the analysis, but the figures are substantially down for Belize. And so we are going to be working on that with our partner agencies, of course, looking also at the autopsies on violent deaths, information on road traffic fatalities and suicides, and also incarceration. So we've been talking with our partner agencies about collecting that information. But one of the things that came to mind as you were talking, looking at the long-term impacts, was also how we could measure those either in terms of like a victimization survey, or in our case, we had developed a crime module for our census, which was due to be held this year, but has been put off to next year due to COVID-19. So I think what we will have to do would be to revisit that crime module and to basically see how we could repurpose those questions to get some of the answers that we want in the context of our current situation. So I think there's a lot to think about in terms of the months ahead, the kind of information that we want to capture, and some of the alternative means for capturing that information beyond what we get from our traditional sources. Because I can tell you for Belize right now, we've been trying to get
the domestic violence data. And like I explained to some of our colleagues that we have a peculiar situation here because of the lockdown. The main officer who does that desk, she has been stationed in another part of the country. And I called her 2 days ago to find out where we are with that data, and they're way behind in terms of even entering and validating that in their database. So, you know, unless this situation is normalized pretty soon, we'll have a substantial backlog. So looking at alternative ways of capturing some of that data and information too from within the system. We've been asking around to see what other supplementary data and information we can get, because I think it's a critical element that we need information on, and the longer we wait, the worse it gets, no? So that's just my contribution. Thanks again to the presenters. Gracias, Adel, por tu comentario, por tu participación. Vemos la mano de Emperatriz Crespín levantada. Sí, te escuchamos. Gracias. Sin quitarles mucho tiempo, solamente comentarles que con lo que decían anteriormente, el Ministerio de Salud tiene una vigilancia diaria de la cantidad de atenciones que se ha tenido en el último mes, que ha estado en cuarentena la población, y decirles que solo en el mes del 1 de abril a este día son 299 casos de lesiones y atenciones en todo el Sistema Nacional de Salud. Quiere decir que a pesar de que están confinadas, ¿verdad?, las personas y hay una cuarentena domiciliar nacional, han estado llegando los casos. Lo que sucede es que llegan los casos más graves, ¿verdad?, o las formas de violencia física, sexual, que ya requieren un nivel de intervención o que está en riesgo la vida, ¿verdad? Esos son 299 atenciones a nivel nacional, y de estas están divididas, digamos que mujeres y hombres casi 50% para cada uno. Entonces, hay una vigilancia diaria, y sí hay también por el otro lado lesiones de causa externa, pero ahondar en el análisis de datos nos ayudaría mucho a hacer política pública según el ámbito en el que están agresores y víctimas, ¿verdad? Y también adaptar los servicios para llegar a ellos, porque no ha sido nada fácil tampoco para los servicios alcanzar a las víctimas, mucho menos cuando son niños y niñas, ¿verdad? Eso únicamente. Gracias. Gracias, Emperatriz, por la actualización de datos, que es interesante tener los últimos datos de las fuentes primarias para poder ir ampliando la perspectiva de lo que pasa en diferentes sectores poblacionales y ante diferentes circunstancias dentro de la misma realidad que estamos viviendo. Por ahora no veo manos levantadas. Carol de Costa Rica tenía un comentario respecto a una pregunta sobre la segregación por edades. Carol, te dejo la palabra. Gracias, Elmer. Nada más para responderle a la persona que consultaba respecto a la desagregación de la edad para los homicidios dolosos. Efectivamente, tenemos la variable edad. Les comentaba acá que aproximadamente el 2%, el 3% de las víctimas para los homicidios de este año son menores de edad, el 71% son mayores de edad, el 2% adultos mayores, y de momento hay un 24% que no tiene edad desconocida. Esta distribución es similar, por ejemplo, a la de los homicidios dolosos del año pasado en un periodo. Pero entonces comentarles que sí tenemos esa variable desagregada. Gracias. Gracias, Carol. Bueno, vamos a ir cerrando. Ya no veo manitas levantadas, y le daría la palabra a los colegas de los países para que hagan comentarios recapitulando, y a Marcela, nuestra coordinadora regional del proyecto Infosegura, para sus palabras de cierre. Sin antes pues agradecerles a todos su participación. Este es un tema que necesita mucho más tiempo, pero creo que hemos tocado puntos muy importantes, con información muy importante para este momento. Y bueno, estén pendientes de nuestras próximas
citas. Serán los jueves siempre a las 3 p.m. para que vayan reservando en la agenda. Pronto les daremos los contenidos que vamos a ir vertiendo cada uno de estos jueves. Adelante, Marcela. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. Realmente ha sido muy rico cada una de las intervenciones de ustedes y con quienes trabajamos en hacer estos análisis y en recopilar la información cada día. Quizás súper rápido 2 o 3 comentarios sobre o respuestas a algunas preguntas que hicieron o reflexiones. Hemos estado viendo estos días en seguimiento al trabajo de diferentes países en relación a lo que nos preguntaba la doctora Emperatriz Crespín, si se han visto situaciones de violencia contra personas que están en la primera fila de atención o situaciones de estigmas, y sí son fenómenos que se están viendo y que es un desafío poder ir captando y capturando esta información. Creo que tenemos que continuar trabajando en esto y poder identificar formas para capturar esta información en la región, igualmente en temas vinculados a cohesión social que también preguntaban. Creo que otro desafío es poder tener información desagregada. Por ejemplo, Carol nos decía que en Costa Rica en relación a la edad hay 24% que no sabemos la edad, por ejemplo, poder ir generando información. Creo que para nosotros, junto con ustedes, es todo un desafío continuar avanzando, continuar recolectando información que contribuya a los análisis para la toma de decisiones de política pública. Jorge hacía esta relación sobre los temas de seguridad y desarrollo. Yo creo que esto es un ejemplo muy, muy claro, un tema de salud, como esta pandemia y esta crisis de salud desata después crisis y tienen impactos en temas sociales, en temas económicos, en temas de seguridad, y este tipo de análisis multidimensionales hoy más que nunca requerimos de este tipo de información, y creo que todos ustedes tienen desde sus posiciones un rol protagónico y una posibilidad realmente de contribuir a través de información para la toma de decisiones a partir de evidencia confiable. Entonces, súper rica la discusión, les agradecemos muchísimo habernos acompañado, hay espacio para mucho más. Los invitamos a que el próximo jueves se vuelvan a unir a las 3 de la tarde, hora El Salvador, Guatemala, Costa Rica, 4 Panamá, República Dominicana, para que podamos seguir con este tipo de análisis. Vamos a tener presentaciones, vamos a invitar a otros países de la región con quienes estamos trabajando, para que también puedan presentar sus análisis y podamos profundizar. Entonces, agradecerles muchísimo, y también toda esta información va a estar puesto en nuestro sitio web, y también la conferencia ha sido grabada, la webinar, de manera tal que van a poder encontrar toda la información en nuestro sitio web www.infosegura.org, y si tienen interés también en trabajar en los países sobre las piezas comunicacionales, estamos a disposición para continuar trabajando conjuntamente todos juntos. Muchísimas gracias y espero que terminen muy bien este día y nos seguimos viendo. Hasta pronto. Hasta pronto a todos y reiteramos las gracias por su participación. Es el momento, si no están también abiertos nuestros canales de comunicación, nuestra página web, nuestras cuentas de Twitter, @InfoseguraPNUD, y en Facebook, InfoseguraCA. Y estaremos atentos de responder. Estas presentaciones se van a publicar en nuestros canales también y se pueden distribuir. Envíenos un correo si necesita alguna información o ampliación puntual, y si se la podemos dar con todo gusto. Y estamos en contacto. Siempre pueden saber de nosotros otra vez en infosegura.org. Gracias por acompañarnos en este primer webinar. Lo consideramos un éxito gracias a la participación de todos y todas ustedes, y esperamos también sus comentarios y sugerencias. Tengan un buen jueves.